a esta sesión de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas en el marco de las Jornadas contra la Pobreza que organiza la universidad, que, como sabéis, está organizando todo un mes de jornadas y de actividades entre el Día de Erradicación de la Pobreza de la ONU, que es el 17 de octubre, y el Día de los Pobres, que instaló el Papa el año pasado al terminar el año de la Misericordia, que va a ser el 19 de noviembre. Entonces vamos a tener todo un mes de actividades. Tenemos 4 charlas plenarias, actos comunes, que son actos comunes para todos. Luego cada facultad organiza una sesión, en total son 13 sesiones, que es un esfuerzo grande del campus de Ciudad Real para organizar esto. Luego también tenemos actuaciones concretas. Una actuación concreta es, pues vamos a tener una recogida de alimentos en todas las facultades. Aquí mismo se pueden traer alimentos, aquí ya tienen ahí unas cajas preparadas. Nos decían los del Banco de Alimentos que sobre todo para niños, comida, potitos y tal, leche y tal, para niños principalmente. También presentamos el otro día este libro, Conversaciones con un baobá, que es un libro solidario, es muy bonito, tiene unas fotografías espectaculares y este libro cuesta 15 euros y bueno, luego os lo paso para que le echéis un ojo. Y 10 cuesta la edición, si os fijáis, una edición muy buena, con unas fotos en color y tapa pasta dura. Y los 5 euros, cuesta 15, 5 euros van a ir para una escuela en Madagascar, que es justamente de donde él ha sacado estas fotos, el autor, Rafael Cabanillas, que es un profesor del Instituto Hernán Pérez del Pulgar. Entonces lo voy a pasar para que lo veáis. Se puede comprar ahora mismo en LITEC, por ejemplo, con las mismas condiciones. O sea, 5 euros van a ir a la escuela de Madagascar. Y luego otra actuación que hemos hecho ha sido la Feria de Voluntariado, que hemos tenido a 24 ONGs allí en el Paraninfo, que también pues ha sido, bueno, pues han conseguido socios, han conseguido voluntarios, han conseguido darse a conocer, se han conocido entre ellos. Yo creo que ha sido también muy positivo. También hay una posibilidad de que los estudiantes presenten sus trabajos, de su tema en relación con la pobreza. Y bueno, no sé si se me olvida algo más. Por ahí las exposiciones, por supuesto, que tenemos nosotros en el edificio Iparaguirre de Laboratorios, una exposición África en tu mirada, que también es de Rafael Cabanillas, que también os voy a pasar esto. Y también os animo a que os paséis a visitar la exposición, que está en la primera planta del edificio. La vamos a inaugurar el próximo 25 a las 7. Y tenemos también 2 exposiciones más en la biblioteca. Una que se titula Sin filtros, que es sobre inmigración, la inmigración en Europa, y otra que es de fondos bibliográficos de la biblioteca Mundo Rico, Mundo Pobre. Entonces, sin más, bueno, yo quiero agradecer muchísimo a nuestros ponentes de hoy, que los tenemos aquí, a Antonio de la Hoz, a José Antonio Murillo, a Florentina Villanueva y a Manuel Rodrigo. Cuando se lo propuse, todos encantados de participar, o sea que muchísimas gracias, porque sé que tenéis mucha tarea y muchas cosas. Y nada, yo creo que sin más, pues ya empezamos, porque llevamos con un poco de retraso. Sí, bueno. A Antonio de la Hoz, nuestro catedrático ilustre de Química Orgánica, que nos va a hablar de química sostenible, química verde, una oportunidad de desarrollo. Y sin más, Antonio. Bueno, vamos a hablar de química sostenible y cómo la química sostenible puede ayudar a los países en vías de desarrollo. Va a ser una charla bastante general, voy a intentar poner lo mínimo imprescindible de química para que la gente que no es química no se sienta un poco perdida. Bueno, vamos a empezar en primer lugar con esta frase del profesor Thierry Collins, que dice que la química tiene que desarrollar un papel importante en la consecución de una civilización sostenible en la Tierra. Es decir, la química es una de las ciencias básicas y que está presente en todos los aspectos de nuestra vida y, por tanto, también en los temas de sostenibilidad es algo a lo cual debe contribuir notablemente. La American Chemical Society tiene un código de conducta en el cual pues, hay distintos puntos relacionados con cómo debe actuar un químico, y yo he escogido estos 4 que están relacionados con el medio ambiente y con la responsabilidad
frente a la gente. Es decir, los químicos tienen como responsabilidad profesional servir al interés público, al bienestar y al avance del conocimiento científico. Deben preocuparse de la salud y el bienestar de sus compañeros consumidores y la comunidad. Deben comprender y anticiparse a las consecuencias medioambientales de su trabajo y tienen la responsabilidad de evitar la polución y de proteger el medio ambiente. Por tanto, dentro de nuestras obligaciones pues están también el proteger el medio ambiente y a las personas. El tema de lo verde y lo sostenible es algo que vende muy bien, pero bueno, yo quería resaltar esta frase del profesor Noyori, Premio Nobel de Química, que él dice que la química sostenible no es solamente un eslogan, sino que es también la clave para la supervivencia de la humanidad. Bien, si consideramos que es una civilización sostenible, pues debemos abordarlo desde varios puntos de vista. En primer lugar, el medio ambiente y la salud, la economía, una economía estable que utilice la energía y los medios eficazmente, sistemas políticos que sean justos y que conduzcan, por tanto, una sociedad justa. Debemos tener tecnologías para la producción de los bienes que sean necesarios, que no sean dañinos para el medio ambiente o la salud, y utilizar fuentes renovables para las sustancias químicas y también para la energía, porque los combustibles fósiles más pronto o más tarde desaparecerán. Y sobre todo es importante en el caso de la química porque la energía la podemos sacar del sol o del viento, pero los productos químicos los tendremos que sacar de la biomasa. Y bueno, finalmente, pues los materiales que utilicemos al final deben reciclarse o deben ser biodegradables de manera que se transformen en sustancias que no sean dañinas para el medio ambiente. Bien, a pesar de todo, bueno, tenemos que diseñar procesos que no produzcan residuos o bien que los residuos que se produzcan puedan reciclarse o biodegradarse. Bueno, a pesar de todo, pues hay mucho camino que recorrer y pues sabemos que se acumulan montañas de residuos en el mundo y el aire y la tierra y el agua pues se polucionan. Evidentemente son productos químicos los que contaminan, pero no es la química la que contamina. Como ya hemos comentado, la química tiene influencia en todos los ámbitos de la vida y por tanto todo el mundo contamina. La principal fuente de contaminación es el transporte, es decir, cada vez que una persona enciende su auto por la mañana, pues está contaminando con CO2. Es decir, es la actividad humana, pero evidentemente son productos químicos, porque la química tiene actividad en todos los ámbitos de la vida y por tanto, pues también son productos químicos los que contaminarán. Bien, quería poneros algunas transparencias un poco llamativas sobre el tema de la contaminación y cómo debemos actuar para evitarla. Bueno, podéis ver que esto, si lo vamos aproximando, pues son botellas de plástico. Y los datos pues, son bastante llamativos. 2 millones de botellas se desechan cada 5 segundos en Estados Unidos. El 90% de los residuos del océano son plásticos, y el peso de los residuos de plástico son 6 veces mayor que el fitoplancton, y se espera que aumente de 10 veces más en los próximos 10 años. Y actualmente los plásticos se encuentran en el 48 hasta el 86% de los pájaros y mamíferos marinos, los que luego nos comeremos nosotros y por tanto nos comeremos ese plástico. Además, el plástico es especialmente llamativo porque es muy poco denso, es decir, ocupa mucho espacio y por tanto pues, se ve por todas partes, evidentemente. Y por ello es muy importante el diseñar plásticos y polímeros que sean biodegradables. Bien, esto que tenemos aquí, si lo vamos ampliando, pues podemos ver que son teléfonos móviles, y los datos son que más de 400.000 teléfonos móviles se retiran cada día en Estados Unidos. El caso de los teléfonos móviles es interesante porque fijaros que hay química prácticamente en todo, en la pantalla, en la electrónica, la carcasa, la batería, el papel que utilizamos. Es decir, aproximadamente 50 elementos del sistema periódico están en un teléfono móvil. Y bueno, pues sería importante poder reciclarlo. Bueno, aquí no se ve muy bien. ¿Cuánto cuesta reciclar un móvil? Esto es un artículo de muy interesante. Pues cuesta 4 céntimos reciclar un móvil. Y dentro de un teléfono móvil, como ya he comentado, pues hay hasta 50 elementos del sistema periódico, pero por ejemplo hay 23 miligramos de oro, que se podría reutilizar perfectamente. Y bueno, igual que hablamos de los teléfonos móviles, pues hablamos de ordenadores. Hasta 200 o 300 gramos de oro se encuentran en
un ordenador. Al año pues, se podrían recuperar 28 toneladas de plata, 6.000 toneladas de cobre, esto es en China, que está puesto por ahí. Pero bueno, muchas veces lo que hacemos, ahora mismo existe tecnología suficiente para poder reciclar esos materiales, y luego muchas veces lo que hacemos es mandarlos a países del tercer mundo donde se acumulan, y sin embargo no les damos la tecnología para que puedan reciclar. Bien, esto nos lleva a algo que se denomina la minería urbana, es decir, podemos recuperar un montón de metales, de materiales que no utilizamos, que desechamos, y bueno, pues en países, por ejemplo, como España, donde no somos productores de materias primas como estas, pues mira, aquí tenemos unas minas que podemos aprovechar perfectamente, ¿no? Y también tiene importancia porque, bueno, aquí tenemos un sistema periódico en el cual lo que está marcado es el tiempo de vida que tiene cada uno de los metales. Entonces, los que están en rojo, pues en unos 50 años habrán desaparecido si seguimos desechándolos. Por tanto, el reciclado de material informático o material electrónico en general, pues es algo que es fundamental. Bien, ¿cómo puede la química ayudarnos a conseguir una civilización sostenible? Bien, primero que podemos considerar es cuáles son los beneficios de la industria química, y bueno, pues se puede decir que la mayoría de los productos que utilizamos habitualmente pues provienen de la química. Los ordenadores, teléfonos, comunicaciones, la medicina, los métodos de diagnóstico, el transporte, la alimentación, los productos para el cuidado diario, las medicinas, prácticamente en todos ellos tiene influencia la química. Aquí tenéis algunos de ellos: antibióticos, fertilizantes, plásticos, gasolina, combustibles, métodos de purificación del aire, de agua, etc. Un aspecto importante, pues el tema de las medicinas. Fijaros, esta es la esperanza de vida en España en el último siglo, en el siglo XX, fijaros, desde 40 años prácticamente hasta 80. Solamente hay dos periodos en los cuales baja: la pandemia de gripe y la guerra civil. Y bueno, pues la esperanza de vida ha pasado desde unos 40 años a principios del siglo XX hasta unos 80 a finales del siglo. Prácticamente se ha doblado esa esperanza de vida. ¿Por qué se debe eso? Pues fijaros, esto es un chiste que nos dio el profesor Carlos Sebane. Dos hombres de Neandertal nos dicen, bueno, algo no es correcto, nuestro aire está limpio, nuestra agua es pura, hacemos mucho ejercicio, todo lo que comemos es orgánico y libre de compuestos químicos, y sin embargo no vivimos más de 30 años. ¿Por qué? Pues bueno, la respuesta está aquí. Yo haré la operación y este es el anestesista. Es decir, prácticamente cualquier herida que se producía, pues se puede infectar, y bueno, eso producía una gangrena y por tanto la muerte. Y eso es así prácticamente hasta principios del siglo XX, cuando se desarrollan los antibióticos. Bien, las tasas de mortalidad en Estados Unidos en el primer año de vida, pues fijaros que han bajado desde 17,2 por 1000 habitantes hasta 8,7, es decir, prácticamente a la mitad. ¿Por qué? Pues el desarrollo de antibióticos y medicamentos que pues solventan esos problemas de falta de sistema inmune en los recién nacidos. Como os he comentado, pues prácticamente la esperanza de vida pues se ha mantenido a lo largo de toda la historia, prácticamente hasta finales del siglo XIX, y solamente en el siglo XX es cuando se ha producido ese aumento en la esperanza de vida, y eso pues es debido al desarrollo de los medicamentos, en los cuales la química pues evidentemente tiene mucho que ver. También evidentemente pues depende mucho de la raza. Los blancos tienen una esperanza de vida superior, o la distribución geográfica, es decir, los países en vías de desarrollo pues tienen una esperanza de vida muy inferior a los países más desarrollados. En España, pues afortunadamente es de los que tiene mayor esperanza de vida, 82,8 años aproximadamente. Bien, también hay problemas, evidentemente. Hemos hablado de los problemas de contaminación que se producen evidentemente por productos químicos, aunque no los producen los químicos, pero los químicos tenemos mucho que decir en cuanto a evitar esa contaminación. Bien, quería resaltar también este
esta frase de Colin Bell, el cual nos dice que la mayoría de los problemas medioambientales de las décadas pasadas, como la contaminación biológica del agua, se resolvieron solo cuando se aplicaron los métodos de la ciencia en general y de la química en particular. Y bueno, pues lo que ya hemos visto, que el aumento espectacular que se ha producido en las últimas décadas en la expectativa de vida y en la calidad de vida es debido en gran medida a los productos químicos y a la química. Bien, evidentemente pues hay muchos problemas de polución, contaminación del aire, residuos, emisiones tóxicas, incluso de esquilmar los recursos naturales, y se han producido multitud de accidentes. Algunos, os voy a mostrar algunos de los más llamativos. Aquí en Ohio, el río Cuyahoga, que estaba tan contaminado que llegó a arder. Algo realmente llamativo, ¿no? O, por ejemplo, la explosión que se produjo en el puerto de Tianjin, en el cual pues, se llegó a producir incluso un inmenso cráter y, bueno, al menos 17 muertos que se sepa, aunque probablemente muchos más. Un accidente también muy importante en los años 70 en Seveso, una planta que contenía dioxina, pues se produjo una explosión y contaminó todas las granjas de alrededor y, bueno, todavía actualmente pues, hay terrenos que no se pueden cultivar debido a la contaminación con dioxina. Bueno, en España, pues los más llamativos probablemente la rotura de la presa de Andalcóllar, que produjo una contaminación por metales que afectó incluso a la reserva de Doñana, o probablemente el más conocido, el Prestige, que se hundió en las costas de Galicia y produjo la contaminación de todas las costas de Galicia. Sin embargo, este es el accidente paradigmático en la química, un accidente en la planta de Bhopal, en la India, en el cual se produjo un escape de isocianato de metilo. Se considera que aproximadamente 200.000 personas murieron, aunque los datos no son en ningún caso exactos. Y bueno, pues se juntaron pues, todos los problemas que podían juntarse. Una planta que estaba alrededor, muy cerca de una ciudad muy poblada, estaba produciéndose isocianato de metilo a partir de fosgeno y metilamina, que son muy volátiles. El fosgeno es un gas de guerra también. La persona que estaba cuidando la planta se descuidó, se sobrecalentó y explotó. Y bueno, pues evidentemente la población afectada tampoco era consciente de los riesgos y ni sabía cómo actuar en esos casos. Bien, pues este accidente es el que cambia un poco la percepción de qué es lo que había que hacer con la contaminación y la química. A partir de ahí, pues ha habido multitud de tratados, aquí pongo 3 como ejemplo, para intentar evitar la contaminación, pero fundamentalmente el año 1990, es decir, poco después del accidente de Bhopal, en Estados Unidos se legisla el Acta de Prevención de la Polución, y es la primera ley medioambiental que establece que la primera opción con la contaminación es prevenir la contaminación. Es decir, no se trata tanto de eliminar los contaminantes, una vez que se han dispersado, sino evitar que esos contaminantes lleguen al medio ambiente. Prevenir la polución en el diseño de procesos industriales que no den lugar a la producción de residuos. Y esto es la primera aproximación a lo que conocemos como la química sostenible. Bien, las leyes medioambientales, como podéis ver, pues han crecido exponencialmente desde principios del siglo pasado hasta la actualidad. Y bueno, pues aquí estaríamos en el año 90, y la última ley, la más reciente y probablemente la más ambiciosa, es el Reglamento REACH del año 2006, que pretende pues, regular todos los productos químicos que se utilizan y que se mueven en Europa. Esto es un esfuerzo titánico porque estamos hablando de alrededor de 200.000 productos, los cuales hay que estudiar su toxicidad, cómo manipularlos, cómo moverlos a lo largo de Europa. Entonces, como veis, pues la legislación medioambiental es cada vez más rigurosa y eso pues, supone un costo cada vez mayor para las empresas. Por tanto, el tener que eliminar contaminantes pues, es cada vez más costoso y peor para las empresas. Bien, a finales del siglo pasado, en el año 1999, se publica este libro, Green Chemistry, por los profesores Anastas y Warner, que define la química sostenible, o la química verde, como la utilización de un conjunto de principios que reduce o elimina el uso y la generación de sustancias peligrosas en el diseño, manufactura y aplicación de los productos químicos. Es decir, en todo el proceso de un producto químico, desde que diseñamos el producto
mientras lo fabricamos, mientras se utiliza, mientras se aplica y luego cuando se elimina. Es decir, tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades del producto químico, todas las posibilidades de contaminación o de toxicidad desde su diseño. Y por tanto, eliminar la contaminación desde el origen. Bien, ¿qué es lo que se pretende? Pues producir productos que no dañen la salud y el medio ambiente, utilizar procesos industriales que reduzcan o eliminan los productos dañinos, utilizar procesos más eficientes, de manera que se minimice la energía utilizada y también los residuos, y esto sería lo que nos interesa, sobre todo prevenir la polución es mucho mejor que tener que limpiar los residuos posteriormente, es mucho más barato y es mucho mejor para el medio ambiente. Y también, pues, algo fundamental, ahorrar a las compañías dinero utilizando menos energía, compuestos químicos más seguros, menor cantidad, reduciendo costes, control de polución y eliminación de residuos. Es decir, fundamentalmente, que las compañías vean que no contaminar es más rentable que contaminar, porque si al final no es rentable, pues la compañía no lo va a hacer. La empresa evidentemente querrá ganar dinero y evidentemente si evitar la contaminación no es rentable, pues intentará evitarlo. Bien, y en ese sentido, pues este es el mercado que se espera para la química sostenible. Esto ya es un poco antiguo, ahora estaríamos en esta zona, pero fijaros que para el año 2020 pues estamos hablando de 100 billones de dólares, cuando en el año 2016 pues estamos aproximadamente en la quinta parte, en unos 20 billones. Y fijaros que en muchos países, en muchas zonas en vías de desarrollo, pues la importancia de la química sostenible será muy grande, ¿no? Bueno, Anastas y Warner enunciaron 12 principios de la química sostenible que tienen que ver pues, prácticamente con todos los aspectos de la química. No voy a entrar en ellos, pero fundamentalmente lo que se trata es de prevenir, de evitar contaminación y también de evitar accidentes de los operarios que trabajarán con productos químicos y los usuarios que utilizarán productos químicos. Pero tiene en cuenta prácticamente todas las etapas que tienen que ver con la química, desde la tecnología, el uso de fuentes renovables de energía, el uso de productos de biomasa, etc. Algunos ejemplos de reemplazamiento de productos contaminantes. Unos son muy clásicos, el plomo en las pinturas, se ha sustituido por otras alternativas más seguras, el tetraetilplomo de los carburantes se ha reemplazado por catalizadores de paladio en la gasolina sin plomo. Por ejemplo, en los sistemas para combatir fuegos, los halones, que son compuestos perclorofluorados, eran muy eficaces, pero producían problemas atmosféricos, fundamentalmente son responsables del agujero de la capa de ozono. O, por ejemplo, en aquí la sustitución se ha hecho por surfactantes iónicos biodegradables y por tanto pues, se ha evitado la emisión al medio ambiente de compuestos clorados y fluorados que son dañinos para la capa de ozono. O de la misma manera, pues en los sistemas de lavado en seco, pues se utilizaba muy a menudo el percloroetileno, que también se utiliza, por ejemplo, para el lavado de los chips de ordenadores, y bueno, pues es un disolvente muy eficaz, muy inerte, pero evidentemente también es responsable del agujero de la capa de ozono, y bueno, pues fijaros que se ha conseguido reducir, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha reducido desde 1990 hasta 2004 de 100.000 toneladas a 16.000 toneladas al año y actualmente pues, prácticamente se han eliminado el uso de percloroetileno. Las alternativas son, por ejemplo, el uso de CO2 supercrítico, que es un buen disolvente y que además pues, conseguimos algo muy importante, es decir, utilizamos un residuo, que es el CO2, que además provoca efecto invernadero, para utilizarlo para algo útil como es la limpieza de residuos. Bien, algún tema importante que quería comentar, los insecticidas. Bien, el DDT fue uno de los insecticidas más eficaces en el primer cuarto, hasta la mitad del siglo pasado, y bueno, pues se utilizó abundantemente y es uno de los responsables del aumento de la producción de las cosechas en todo el mundo y de que, bueno, pues actualmente seamos capaces de alimentar a más de 7.000 millones de personas
Es decir, actualmente hay alimentos para alimentar a todo el mundo, el hecho de que haya hambrunas pues es en gran medida debido a problemas en la distribución de la comida, pero no en cuanto a la cantidad de alimentos que hay. ¿Cuál es el problema? Pues que la naturaleza carece de mecanismos para la degradación rápida y completa de las sustancias coloradas. Bueno, cuando se empezó a utilizar el DDT era tan eficaz pues que la gente pensaba que era todo felicidad, ¿no? Entonces, fijaros esta imagen, que ahora, hoy día, sería impensable. Es decir, están rociando un niño con DDT y pone un insecticida poderoso que no es dañino para los humanos. Bien, en el año 62 se publica este libro, Silent Springs, de Rachel Carson, que fue la primera que advertía de los prejuicios de los pesticidas en el medio ambiente y fundamentalmente del DDT. Y bueno, pues culpaba a la industria de la creciente contaminación, evidentemente al principio la calificaron de fantasiosa, aunque este libro pues ya se ha convertido en un clásico de la concienciación ecológica, prácticamente es como la Biblia de la ecología, ¿no? Bueno, mucha gente ha apoyado a la autora y en el año 2001 la Convención de Estocolmo acerca de la utilización de contaminantes orgánicos logró la prohibición total del uso del DDT. En el 2006 este libro se ha considerado como uno de los 25 libros de divulgación científica más influyentes. Y en el año 2012, que se cumplían 50 años de la publicación del libro, pues la American Chemical Society pues, realizó un homenaje a Rachel Carson por la publicación del libro y por los efectos que tuvo el libro. Bueno, el tema es, el DDT es un ángel, es un villano, hay un efecto beneficioso que hemos visto, el aumento de las cosechas, hay efectos dañinos en el medio ambiente y en las personas. Otro dato, la malaria. Esta es la distribución de la malaria en el año 2014, fundamentalmente en países en vías de desarrollo. En África produce la muerte de prácticamente de 1 millón de personas al año. Y fijaros, en el último siglo pues, ha disminuido notablemente las muertes por malaria, y hay una zona que está aquí marcada, no se ve muy bien, pero es la utilización del DDT, precisamente, porque el DDT es muy eficaz frente al mosquito de la malaria. Bueno, eso llevó pues, que la Organización Mundial de la Salud pues, decidió apoyar el uso de el uso del DDT para la fumigación de interiores, incluso después de que estuviera prohibido. Y eso se debía pues, en gran medida pues, a la insistencia de vacunas, al elevado precio de los medicamentos frente a la malaria y a la baja disponibilidad de mosquiteras. Evidentemente, pues, los ecologistas pues, clamaron en contra de esta decisión, pero bueno, esto llevó al director de la Organización Mundial de la Salud a decir que ayuden a salvar los bebés africanos del mismo modo que ayudan a salvar al medio ambiente. Bueno, pues nuevamente es un héroe, es un villano. Bueno, actualmente evidentemente pues, podemos hacerlo mejor, podemos diseñar insecticidas mejores y, bueno, pues, y podemos evitar estos problemas. También se está trabajando en las vacunas de la malaria, en nuevos medicamentos para la malaria. Evidentemente, pues ahora se pueden hacer las cosas mucho mejor. Y bueno, en el caso de los insecticidas, pues se han diseñado multitud de insecticidas biorracionales, insecticidas específicos, algunos menos específicos. Y bueno, pues yo quería centrarme sobre todo en estos que están aquí marcados, los miméticos de la acetilcolina, los neonicotinoides. Pues han sido hasta la actualidad pues más o menos el 25% del mercado de los insecticidas, ¿eh? Y bueno, pues son muy eficaces, pero bueno, volvemos nuevamente a los mismos problemas. A finales de la década pasada y a principios de esta, pues se mostró que los neonicotinoides se acumulaban en las flores y en el polen, y bueno, por tanto, pues se consideran que son unos de los responsables de la disminución de la población de abejas. Entonces, en el año 2013, en la Unión Europea se pusieron restricciones bastante severas al uso de estos compuestos, aunque bueno, pues el resultado no ha sido tan satisfactorio, porque en muchos casos se han vuelto a insecticidas más baratos y anteriores, menos selectivos y por tanto también bastante dañinos. Otro caso que ha salido hace muy poco, el friponil y la contaminación de los huevos. Bueno, el friponil es un insecticida que se utiliza para las pulgas y las cucarachas. Y bueno, pues el problema fundamental no es el
producto químico en sí, sino su utilización. Es decir, en las granjas de vacas pues se utiliza otro insecticida, que es el Dega-16, lo tenéis aquí marcado, que se utiliza para el tratamiento de los ácaros. Y a alguien se le ocurrió que para mejorar el efecto pues mezclamos los dos. Y bueno, pues evidentemente se contaminaron 180 granjas cerradas, millones de huevos tirados, como veis, multitud de países de Europa afectados. ¿Por qué? Porque el friponil pues, se puede acumular en el hígado y en los riñones, y aunque hacen falta cantidades muy elevadas para que produzca daños, pues evidentemente no es beneficioso para la gente. Bueno, pues eso es lo que hay. Es decir, en muchos casos el hombre es el aprendiz de brujo y bueno, pues nos equivocamos muchas veces, y en otros casos pues hay gente pues, que utiliza los productos químicos de manera totalmente inadecuada, y cada uno pues, debe utilizarse en su ámbito de aplicación y no en otro ámbito diferente, ¿no? Algo de síntesis química. Bien, el ibuprofeno es sin duda el antiinflamatorio más utilizado, y bueno, pues su síntesis está aquí, la síntesis clásica. He representado 3 etapas o 4, tiene en total 7 etapas, y bueno, pues la primera es una reacción en la cual pues, se genera ácido acético y sosa, y bueno, pues estos son sosa que utilizamos para neutralizar el cloruro de aluminio, y bueno, pues estos son residuos, los residuos que se van generando en cada una de las etapas, y bueno, pues si estos compuestos, pues al final, por ejemplo, el ácido acético, si lo quemamos, para eliminarlo, pues al final generaremos 2 equivalentes de CO2. Vamos a centrarnos en esta primera etapa. Es una reacción de acilación de Friedel-Crafts, en la cual, bueno, pues cogemos el compuesto aromático, cloruro acetilo y tricloruro de aluminio, para obtener esa acetona. Y aquí se generan 3 equivalentes de ácido clorhídrico y hidróxido de aluminio acuoso. El ácido clorhídrico hay que neutralizarlo y por tanto nos generan 3 equivalentes de cloruro sódico. Y bueno, pues por cada 176 kilos de acetona obtenemos 880 kilos de residuos. Es decir, solamente en esta etapa, aproximadamente por cada kilo de ibuprofeno, 10 kilos de residuos. Eso sin tener en cuenta las otras 6 etapas que hay. Y por tanto, reducir el número de etapas de síntesis y el número de residuos que se produzcan en cada etapa es algo muy importante. Bueno, una síntesis verde, pues es esta, se hace en 3 etapas. La primera etapa es similar, anhídrido acético y ácido fluorhídrico, también se genera ácido acético, pero no tenemos nada más que neutralizar, y el resto es una reacción de adición de hidrógeno que no produce residuos, y la siguiente es una carbonilación, una inserción de monóxido de carbono que no produce residuos. 3 etapas, mejores rendimientos, menos residuos que en la etapa anterior. Actualmente estas 3 reacciones se pueden hacer en flujo continuo y se puede obtener ibuprofeno en 3 minutos. Otro ejemplo más espectacular, bueno, los textos no se ven muy bien. El tasol es esta molécula tan compleja que es un potencial anticancerígeno. El tasol se extrae de un árbol del sudeste asiático, del tejo, un tejo que se extrae del tronco del árbol. Eso quiere decir que si yo extraigo el tasol, pues mato el árbol, y el árbol tarda 200 años en madurar. Por tanto, eso es inviable. La primera opción, sintetizar el compuesto. La síntesis total está hecha, pero claro, como es muy complejo, requiere, bueno, se ve muy bien, 40 etapas de síntesis. Eso desde el punto de vista industrial es inviable. Por tanto, esa opción no es posible. Bueno, una opción es una semisíntesis, y se descubrió este compuesto, que es la dies-desacetilbacatina, que está en las hojas del tejo europeo. Bueno, eso es más viable porque yo puedo podar el árbol, quitar las hojas, el árbol no muere y por tanto al año que viene me dará más compuestos. Bueno, pues la síntesis requiere 11 etapas de síntesis y 7 etapas de aislamiento, lo cual nuevamente pues es inviable. Bueno, pues una empresa americana diseñó un procedimiento y por eso recibió el premio presidencial de química verde en el año 2003, con lo cual una etapa de fermentación con una levadura consigue obtener el producto. Y por tanto, ahora esta síntesis evidentemente ya es económicamente viable y pues produce un producto de alto valor añadido de manera sostenible. Bien, ¿qué ocurre con los países en vías de desarrollo? Pues, bueno,
han desarrollado los que se llaman los principios para una África más verde, que bueno, pues recogen pues, prácticamente lo mismo que hemos visto en los principios de la química sostenible, utilización de energías renovables, degradación, etcétera, pero a mí me gusta sobre todo resaltar el último, evitar los errores de los otros. Es decir, es necesario evitar los errores que cometimos en las naciones industrializadas actuales, porque la química es una industria relativamente barata y que además tiene aplicación en todos los ámbitos de la vida. Por tanto, en los países en vías de desarrollo se tendrá que desarrollar la industria química y ahora somos capaces de hacerlo de manera sostenible, mucho mejor que se hizo cuando se desarrolló en Europa. Por ejemplo, en Europa, pues, si os acordáis, probablemente los mayores del lugar, los problemas de lluvia ácida que se producían en Alemania, que destruyeron gran parte de la Selva Negra, pues evidentemente todos esos problemas actualmente es posible evitarlos y por tanto es necesario pues, que estos países en vías de desarrollo utilicen estos principios para poder desarrollar su industria química sin producir contaminación o produciendo el mínimo posible de contaminación. Algunos ejemplos, pues la tecnología nos ayuda mucho. Este es un sistema diseñado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es un sistema de química en flujo, es decir, puede producir compuestos químicos de manera continua, de manera que con un reactor relativamente pequeño pues se pueden producir grandes cantidades de producto en muy poco tiempo. Esto es del tamaño aproximadamente de un frigorífico, además tiene ruedas, con lo cual se puede mover, y bueno, pues tiene una parte de control, pero también tiene una parte de síntesis, los módulos de síntesis, las bombas, sistema de control, y por la parte de atrás los sistemas de aislamiento y purificación, precipitación, cristalización, y de formulación también, es decir, que es posible preparar pastillas de cualquier fármaco con este sistema. Entonces ellos lo han publicado recientemente y bueno, pues lo han publicado para 4 fármacos, la lidocaína, la difenilhidramina, el diazepam y la fluoxetina, de manera que este sistema, pues imaginaros que hay una emergencia farmacéutica en un determinado país, pues se puede transportar ahí, se puede producir las dosis necesarias, 200.000, 300.000 dosis del fármaco que necesitemos, y bueno, pues si en un momento determinado pues, las necesidades cambian, pues se cambia el procedimiento y se produce otro fármaco diferente. Entonces, por ejemplo, imaginaros la crisis que hubo con el ébola, todavía no hay ningún fármaco aprobado para el ébola, pero se podría llevar este sistema y producir el fármaco necesario para evitar esa crisis sanitaria que se produzca en un determinado país. Bien, la red también nos ayuda mucho. Este es un convenio que existe entre la Universidad de Nottingham y varios países, entre ellos Etiopía, de África, utilizando la química en red. Es decir, científicos de varios países pueden operar un reactor que esté por ejemplo, en el Reino Unido, en la Universidad de Nottingham, y producir un producto químico que sea de interés para ese país en concreto. Incluso con los sistemas actuales se puede hacer análisis en línea y se puede optimizar una determinada reacción. Es decir, nosotros tenemos en muchos casos los medios para hacer química, para investigar, ellos pueden tener las ideas y podemos compartir esos procedimientos fácilmente y facilitarles a ellos que no tienen esos medios materiales para hacer esta investigación. Bien, algunos ejemplos de producción química en África. Etiopía es uno de los países más activos en este tema, y bueno, aquí tenéis una industria de adhesivos en Addis Abeba, en el cual lo que hacen es extraer almidón de plantas autóctonas, utilizan biomasa para producir energía y además la producen a partir de sus propias plantas y utilizan energía solar también para el secado. Por tanto, utilizan prácticamente todos los principios de la química sostenible, productos autóctonos, energía sostenible y bueno, pues reducen notablemente el impacto ambiental. Bien, hay una agencia de las Naciones Unidas, que es la UNIDO, es la agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que tiene diversos ámbitos de aplicación importantes. Uno de ellos ha realizado un consorcio con la Universidad de Yale, donde está el profesor Anastas,
para desarrollar un currículum de química sostenible en países en vía de desarrollo, es decir, para enseñar química sostenible a los químicos que estudian allí y que, por tanto, puedan desarrollar la química sostenible en sus países en desarrollo. También la utilización de energías verdes y dos aspectos que vamos a ver, que son el análisis de ciclo de vida y el chemical leasing o arrendamiento químico. Bien, el análisis de ciclo de vida, ¿de qué se trata? Pues se trata de la compilación y evaluación de los ingredientes y resultantes y los impactos ambientales de un proceso, de un producto, a través de todo su ciclo de vida. Es decir, desde que nosotros compramos en mi industria un producto químico, yo tengo que saber, en primer lugar, si ese producto químico ha sido producido de manera sostenible o no. Por tanto, tengo que comprarlo al suministrador, tengo que tener en cuenta el transporte, es decir, qué contaminación puedo producir por el transporte del producto químico, la manufactura, el empaquetado. Esta sería una primera fase que se llama desde la cuna hasta la puerta, pero luego tengo que tener en cuenta el uso de ese producto químico, qué contaminación puede producir, y una vez que ese producto químico se ha dejado de utilizar, cómo puedo eliminarlo. Este completo ciclo de vida es lo que llamamos desde la cuna hasta la tumba. Y por lo tanto tengo que estudiar todos esos parámetros a la hora de diseñar un nuevo producto químico. Bien, un par de ejemplos. Aquí tenemos la empresa BASF, pues hizo un análisis de ciclo de vida de dos colorantes. Este es el colorante que utilizaba habitualmente y este es un surfactante que utilizó como nuevo colorante. Y bueno, pues estudia en primer lugar el coste frente al impacto ambiental. Aunque el coste del nuevo colorante era un poco superior, pues se vio que el impacto ambiental era mucho menor y por tanto pues decidió cambiar a este colorante. Lo importante es qué ponemos aquí, qué estudiamos en este eje. Y en este eje pues, se tiene que contar pues, todas las posibilidades de impacto ambiental. El consumo de energía, el consumo de fuentes, de productos químicos, el uso de tierra, por ejemplo, si queremos sacar el producto de un cultivo, pues evidentemente tenemos que considerar qué tierra vamos a utilizar. La toxicidad potencial, el riesgo para las personas y luego las emisiones, tanto emisiones al aire como al agua, como los residuos. Y dentro de las emisiones al aire, pues el potencial de calentamiento global, de eliminación de la capa de ozono, de producción fotoquímica de ozono o la acidificación. Por tanto, como veis, prácticamente todos los parámetros que puedan producir impacto ambiental. Otro ejemplo de la BASF, pues querían diseñar una planta de producción de índigo. Y bueno, tenían varias opciones: hacer el índigo por síntesis química, extraerlo de las plantas, producirlo biotecnológicamente o producir disoluciones tanto en 40% por métodos tradicionales o por secado, por teñido electroquímico. Y bueno, pues como se puede ver, el peor, sin duda, es el extraer el índigo de las plantas, se sale de la escala, y bueno, pues la planta más adecuada pues es hacerlo electroquímicamente, y esa es la planta que se diseñó. Por tanto, como veis, este sistema me puede ayudar a diseñar un proceso químico, no solamente teniendo en cuenta el coste, sino también el impacto ambiental. Bien, finalmente el arrendamiento químico, y con esto ya terminamos. Se presenta el chemical leasing como un modelo de desarrollo sostenible y como un nuevo modelo de negocio que mejora los sistemas de contratación, operación y producción y coste del ciclo de vida. Bien, ¿de qué se basa? Imaginaros que yo soy un productor de productos químicos, por ejemplo, de disolventes. Pues evidentemente a mí lo que más me interesa es vender cuanto más disolventes, mejor. Con eso tengo mayor beneficio. Imaginaros el comprador. Imaginaros que es una empresa de pinturas y que me está comprando disolventes. A lo que le interesa es comprar cuanto menos disolventes, mejor. Es decir, los objetivos de uno y otros son contrarios. Lo que se trata con el arrendamiento químico es que los objetivos de ambos sean los mismos. Por ejemplo, lo más sencillo, si yo soy un productor de disolventes, pues puedo decirle a la empresa de pinturas que me puede encargar de sus residuos. Yo sé tratar los residuos, ellos mucho mejor que ellos, y por tanto puedo establecer esa conexión. Pero también puedo trabajar con ellos intentando diseñar disolventes que sean más eficaces y más seguros, de manera que ya no me convierto solamente en
en un suministrador de productos, sino me convierto en un colega del comprador, y por tanto los intereses de uno y otro en ese caso son los mismos. Por tanto, el objetivo es la optimización ambiental y económica del ciclo de vida de un producto químico, y lo que hacemos ahora es contratar no un producto químico, sino un servicio. Por tanto, no vamos a cobrar por la cantidad de producto que suministramos, sino por el servicio que hacemos. A mí ya no me interesa vender cada vez más productos químicos, que en algún momento puedo llegar a saturar el mercado y puedo llegar a producir un montón de residuos de productos que no se venden, ¿no? Sino que lo que me interesa ahora es hacer un servicio a otra empresa que se convierte pues, en un socio. Un ejemplo, en Egipto, máquinas lavadoras, lo que se trataba es de un sistema integrado de pintura de máquinas lavadoras. Bueno, pues había 3 empresas, una empresa egipcia, que es la que vendía las máquinas lavadoras, Azco Nobel, que suministraba los productos para pintar esas máquinas, y una empresa italiana que lo que hacía es la electrodeposición de la pintura en las lavadoras. Entonces, bueno, pues hicieron una asociación entre estas 3 empresas, y bueno, pues el alcance del chemical leasing incluía el tratamiento de las superficies, la electrodeposición y la pintura con polvo electrostático. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que ocurría? Pues en el modelo tradicional pues había un alto consumo de pintura en polvo, un coste alto de lavadora, un 9% de rechazos y repeticiones, una gran cantidad de residuos, 6 toneladas de residuos al año y 30 metros cúbicos de aguas residuales, y bueno, los trabajadores tenían una información muy limitada de todo el proceso que se producía y de los riesgos. En el modelo de chemical leasing se producía una reducción en el consumo de productos químicos, una reducción del 20% en el coste de cada lavadora, se reducía hasta el 1,5 frente al 9% de los rechazos, se reutilizaban los residuos y se reducían, se cumplía el acuerdo del REACH, y bueno, pues se podía formar y desarrollar la capacidad de los trabajadores para trabajar con esos productos químicos. Por tanto, trabajando 3 empresas conjuntamente, pues se conseguía un modelo de chemical leasing de éxito y, por tanto, una mejor calidad de producto y reducir los problemas medioambientales. Bueno, aquí está un poco gráfico, los rechazos, mucho menores con el modelo de chemical leasing, y también el coste mucho mejor con el modelo de chemical leasing. Bueno, y con esto termino, simplemente mostrar un poco los ámbitos en los cuales entra la química sostenible, desde la energía, disolventes, diseño, degradación, fuentes renovables, energías alternativas, etcétera, y tecnología como los microrreactores, y nada más. Simplemente muchas gracias por su atención.